tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar del Mentoring 2025-2. Es un webinar que es una asesoría especializada que va a tratar principalmente de la introducción a la rama de la hidráulica en la ingeniería civil. Dentro del ponente tenemos al ingeniero Oliver Hurtado Soto, que es egresado de la carrera de Ingeniería Civil de nuestro alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, como para presentar un poco su experiencia del ingeniero, tenemos que el ingeniero cuenta con de 3 años de experiencia especializada en la ingeniería hidráulica y también la ingeniería de geociencias, enfocado principalmente a la consultoría y el diseño de proyectos. Entre las consultorías tenemos que ha realizado diferentes, tanto en que sea en el Perú como en Chile. También cuenta con una amplia experiencia en el modelamiento hidráulico e hidrológico en una dimensión y dos dimensiones. También el diseño de estructuras hidráulicas complejas y, y componentes mineros de presas y relaves y algunos depósitos, filtrados y drenajes. Además, como es esencial en un ingeniero, cuenta con manejo de herramientas como el BIM, BIM como Navisworks y software de Autodesk, también participando en la gestión de diseño de proyectos de EPC. Bueno, sería darle el paso al ingeniero Oliver para que se presente un poco y dé a conocer algunas cosas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Patrick? ¿Se me escucha? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Dale. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Oliver Hurtado, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la base 16. Y hoy día vamos a realizar una sesión de mentoring, ¿no? Principalmente hay una serie de pautas que vamos a realizar respecto a cómo inicié, también cuáles fueron las motivaciones para inclinarme por la ingeniería hidráulica, algunos consejos prácticos, algunos consejos técnicos para ustedes, ¿no? Entonces, espero que sea bastante llevadera esta reunión y si tienen algunas consultas también no duden en escribir. Proyectar. Me avisan cuando se vea, por favor. Sí se ve, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, como les comentaba, el taller de mentoring es la introducción a la rama de la ingeniería hidráulica, ¿no? Básicamente se trata de un taller de mentoring como tal, ¿no? Y algunas cosas netamente ya de la carrera, ¿no? Cajes del oficio, como se diría, ¿no? Y algunas recomendaciones para ustedes para que tengan en consideración si es que deciden optar por esta bonita rama, ¿no? Entonces, empezamos. Bueno, la presentación, mi nombre es Oliver Hurtado, soy ingeniero de diseño civil e hidráulico, ¿no? Ahora vamos a ver a qué se refiere la rama o la especialidad en la que yo me desenvuelvo, ¿no? Soy compañero de la base 16, ¿no? Actualmente me desenvuelvo como Geoscience Engineer Intermediate, ingeniero intermedio para Ausenco Perú, y doy soporte para proyectos, en este caso ya para proyectos de México, Estados Unidos, Canadá, y diferentes oficinas de la consultora, en este caso Ausenco, ¿no? Y en anteriores trabajos también que he desarrollado, también he visto proyectos para, en este caso, Ecuador, para Nicaragua, para Chile, como comentaba el compañero, ¿no? Y también ahora desenvuelvo labores de consultor externo en hidrología e hidráulica para diversos estudios en diferentes niveles, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió mi interés en la especialidad? ¿No? Principalmente, bueno, lo primero es que a ustedes me gustaría hablarles como compañeros, como colegas, como amigos, ¿no? Y tal vez alguno de ustedes se pueda sentir identificado con lo que voy a mencionar, ¿no? Bueno, desde siempre yo tuve interés por las geociencias, ¿no? Siempre me gustó el interés por las geociencias. Ahora, cuando yo hablo geociencias es que yo, cuando estaba más o menos en octavo ciclo, yo pensé que iba a ser ingeniero geotécnico, ¿no?
debido a que las labores de algunas presentaciones o trabajos escalonados grupales, yo realizaba todo lo que iba a ser la geotecnia, ¿no? Recuerdo que un curso que se llamaba Mecánica de Suelos aplicado a fundaciones, yo realicé todo el modelamiento geotécnico y la hidráulica y hidrología dejé que el resto lo hiciera. Entonces, pero cambiaron las cosas cuando yo llevé con el ingeniero, con el doctor Samuel Quisca, ¿no? Y desde luego también cuando llevé con el ingeniero Juárez, José Juárez me parece que se apellidaba, ya falleció, ¿no? Él era de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Fluidos, ¿no? Y nos daba soporte ahí, ¿no? Nos dictaba el curso, ¿no? Sin embargo, con el doctor Samuel Quisca, lo que más me llamó la atención fue la participación en proyectos y los trabajos que nos dio, ¿no? Él siempre tiene la inclinación por la rama de presas. Sin embargo, ver o que nos hable, ¿no? O por su misma experiencia, ¿no? Tal vez no por el aprendizaje, porque él es bastante más de darnos recomendaciones, ¿no? En ese caso, el curso que me inclinó o me llevó a tomar esta decisión fue Ingeniería de Recursos Hídricos, ¿no? Que era propio de la malla a la que yo pertenecía, ¿no? Entonces, gracias a él fue que yo decido por la ingeniería hidráulica, ¿no? Entonces digo, bueno, yo voy a ser ingeniero hidráulico. Y también porque la ingeniería hidráulica principalmente tiene aplicación en la realidad, ¿no? Bueno, como toda la ingeniería civil. Sin embargo, es un fenómeno es aplicado a un recurso natural como es el agua, ¿no? Que tiene un comportamiento muy variable, ¿no? De acuerdo a las condiciones del terreno. Entonces, también me influyó las ganas de aportar al país, ¿no? En este caso porque mm, si nosotros vemos ya no en Lima o incluso en Lima, ¿no? Que la ingeniería hidráulica en el Perú está como que un poco dejada de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a aportar yo a la ingeniería hidráulica con soluciones innovadoras en un área donde existen muchas brechas, ¿no? En este caso, a nivel de estudios, muchas veces no se realizan los estudios a nivel correcto, hay falta de data a nivel de monitoreo, ¿no? Incluso en temas de, eh, no sé, falta de datos, por ejemplo, datos hidrológicos, la misma data, tal vez ya al momento de, digamos, de medir caudales, de medir valores atmosféricos, ¿no? Valores hidrométricos, ¿no? Y de la misma infraestructura, ¿no? Muchos canales no se le da mantenimiento, muchos puentes, ustedes como podrán notar, el mismo río Rímac, o no tiene las defensas ribereñas y cada cierto tiempo se le da solamente mantenimiento, en este caso al río Rímac ya se le hace la descolmatación, pero no se presenta una solución a nivel integral, ¿no? Entonces, como ingenieros, lo que soñamos es participar en un proyecto de gran envergadura, ¿no? Y aplicar, ¿no? Y decir que, bueno, cuando se construye este proyecto, decirle, bueno, yo he participado, ¿no? Yo he propuesto esta solución, o yo participé, o yo llevé a cabo tal modelamiento, ¿no? Entonces, eso es muy agradable o muy satisfactorio para un ingeniero. Entonces, a partir de todo esto es que nace mi interés en la especialidad. Seguramente alguno de ustedes ya debe estar evaluando a qué rama va a ir, ¿no? Y si ya optan por la ingeniería hidráulica, vean esto, ¿no? Nosotros tenemos, creo que el ingeniero Quisca todavía dictando, entonces es alguien que les puede aconsejar bastante, ¿no? Entonces, y pueden optar por este camino. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuáles fueron mis primeros trabajos? Bueno, comentarles que para mí fue bastante complicado al inicio encontrar trabajo, sobre todo en lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de ingeniería hidráulica son pocas las consultoras que hay, ¿no? O en este caso, eh, el tema que yo tenía era que a nivel en la universidad, yo siempre desarrollaba, era muy bueno en la parte técnica, ¿no? En la parte de habilidades blandas también, sin embargo, no había hecho mucho trabajo de networking o no había llevado los cursos suficientes, ¿no? En ese caso, eh, no sé, cursos externos me refiero, ¿no? Entonces, competitivamente a nivel laboral, era más complicado para mí encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, para otros lados sí conseguí trabajo,
¿no? Estuve ahí un tiempo trabajando en otras ramas, me parece que también con algún amigo estábamos desarrollando una empresa, ¿no? Entonces al inicio para mí fue complicado y yo ya me estaba resignando, ¿no? Entonces yo pensé que ya yo iba a optar por, en este caso, tener una empresa o en este caso ya ver diseños ya de estructuras, ¿no? Estructuras o geotecnia que estaba en lo que estaba trabajando, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, este es mi camino y sin embargo, nunca perdí las esperanzas y siempre mandaba los CVs, ¿no? Y mandaba a alguna empresa pequeña porque sabía que en esas empresas pequeñas era donde iba a aprender diversas ramas de la ingeniería civil, ¿no? Y veía proyectos pequeños y al ver proyectos pequeños ya es donde ves en conjunto todas las ramas, ¿no? Entonces, me animo, ¿no? Veo la convocatoria, ¿no? En este caso de PRZ Ingenieros, y lo primero que hago es que me pongo a averiguar un poco de ellos, veo su Facebook, averiguo quiénes son el gerente general, ¿no? Entonces le envío, desde luego envié mi CV, ¿no? Ya había hecho algunos trabajos o también había llevado cursos, ya tenía mayor competencia, ¿no? O algunas habilidades técnicas como para poder desarrollar, ¿ve? No, y envié un correo al ingeniero, en este caso Patricio Parejas, y le envié bueno, un correo directo al corazón, como se diría, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso tuve la entrevista, en la entrevista ya claro que estaba bastante motivado y me lograron contratar, ¿no? Y en estos primeros trabajos, las primeras labores que uno da, ¿no? O cuando tú inicias, puedes iniciar de dos maneras. Puede ser practicante o puede ser mm, asistente, ¿no? O puede ser practicante pre en algunos casos, ¿no? En este caso yo hice mis prácticas pro, porque dentro de la malla que tenía no estaba todavía no era requisito para terminar la universidad, ¿no? En este caso las labores que yo desarrollé fue soporte y asistencia a ingenieros intermedios, en este caso que estaban a cargo de proyectos, ¿no? Y en este caso tenía dos ingenieros senior, ¿no? El ingeniero Patricio Pareja y el otro era Edgar Zubiate, ¿no? Al cual se consultaba. Y cuando eran proyectos que no eran tan complicados de realizar, solamente se le daba un check nada más y rápido y se enviaba, ¿no? También di soporte en campo, en los estudios básicos, ¿no? Cuando me refiero a estudios básicos son topografía, hidrología, encuestas o temas ambientales, ¿no? Todo lo necesario para llevar a cabo el diseño. Y el diseño ya es la parte estructural, ¿no? Estructural es la parte del diseño hidráulico como tal, ¿no? Y en este caso costos y presupuestos y programación de los proyectos ya, ¿no? Es lo que viene a ser la parte de la ingeniería. Entonces daba soporte en estudios básicos, ¿no? En este caso a la topografía, a la mecánica de suelos, ¿no? Uno va apuntando, va tomando las fotos. Desde luego que los ingenieros te van soltando de a pocos y a medida que tú vas demostrando avance, ya te van dando labores más importantes, ¿no? También fui a campo, en este caso a algunas minas, ¿no? En este caso a tomar monitoreo de datos para alguna línea de base ambiental, ¿no? Yo estaba ahí tomando fotos, estaba realizando informes, ¿no? Viendo que se tomara de la manera correcta los datos, ¿no? Entre esas labores. Y lo que más rescato fue el aprendizaje constante. Algo que en los tiempos en los que yo estudiaba, había notado es que como ingeniería hidráulica teníamos muchas brechas a nivel de malla curricular. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos ingeniería mecánica y fluidos, después llevamos ingeniería hidráulica, hidrología y después la aplicación, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo no tuve, al menos en hidrología, no tuve un buen desarrollo, ¿no? En ese caso, por el mismo profesor, ¿no? Que no nos enseñó tan bien. En ingeniería hidráulica sí, ¿no? Porque nos enseñó el ingeniero Juárez. En mecánica y fluidos tampoco, porque nos enseñó el mismo ingeniero que nos enseñó mecánica y fluidos e hidrología. Bueno, desde luego uno tiene como alumno, tiene que ser bastante autodidacta, ¿no? Sin embargo, muchas veces el profesor también da la exigencia, ¿no? Uno puede conocer lo básico, pero el profesor también a veces pone la valla alta, ¿no? Entonces teníamos este déficit, ¿no?
A diferencia de los compañeros con los que trabajaba, eran de la uni, ellos tenían más cursos, ¿no? Tenían cursos de irrigación, tenían cursos de drenaje, ingeniería hidráulica, mecánica de fluidos uno, mecánica de fluidos 2, tenían una malla más enriquecida para esos temas. Y tenían también cursos selectivos, ¿no? Me parece que tenían, a ver, drenaje 2, me parece, o hidrosanitaria, algo por ahí tenían, ¿no? No sé si ha cambiado su malla, pero estaban más preparados, ¿no? Y todo ello, o yo sabía, ¿no? Que nosotros teníamos este déficit, sin embargo, eran proyectos retadores, ¿no? En los que estábamos. Entonces, eso fue un motor bastante importante para mí porque yo tenía que conocer, ¿no? Si me daban alguna labor, me preguntaban antes, ¿sabes esto? Y yo decía, bueno, desde luego, yo lo sé, decir, yo lo sé. Y llegando a mi casa yo estudiaba o en el mismo carro estudiaba, ¿no? Entonces fue bastante satisfactorio aprender, ¿no? Cuando uno aprende o está haciendo las cosas correctas, se siente bien consigo mismo. Otro punto importante también es que tuve la suerte de participar en proyectos importantes. En la primera empresa hemos desarrollado la ingeniería para el aeropuerto internacional de Chincheros, todo lo que viene a ser el drenaje y subdrenaje, ¿no? Y desde luego que teníamos reuniones con el consorcio, no recuerdo, no recuerdo cómo se llama ahora, ¿no? Pero teníamos reuniones, incluso también habían coreanos que participaban dentro de las reuniones. Estaba el ingeniero Kuroiwa, ¿no? Con su empresa Mansen y Kuroiwa que nos revisaba. Entonces, eso es un ingeniero que es bastante, es una eminencia en la ingeniería hidráulica, ¿no? Entonces, uno cuando realiza los trabajos tiene que hacerlos bien, y además esos tipos de proyectos tienen estándares de calidad bastante altos, entonces uno tiene que responder y estar a la altura siempre, ¿no? ¿No? Después hemos desarrollado proyectos también para el aeropuerto internacional de Jorge Chávez, también he hecho algunos diseños ahí de subdrenaje, en este caso debido a que la napa freática está muy cercana, ¿no? Entonces hay algunos patios de máquinas que están excavados, entonces ahí teníamos ver el subdrenaje. ¿No? Entonces recuerdo que ahí hice un modelamiento hidrogeológico, ¿no? Y bueno, yo cuando decía, en San Marcos nunca hemos visto hidrogeología, he tenido que estudiar por lo menos unos 3 días, ¿no? Solamente estudiar, dedicarme a estudiar y después aprender a manejar el software, en este caso Modflow, y después realizar el diseño. Entonces todo esto me dejaba bastante intranquilo porque yo tenía que realizar la labor, ¿no? Y desde luego recibía soporte también, ¿no? Después de estar en PRZ, algún ingeniero que trabajó ahí, es una buena cantera para ingenieros, ¿no? Generalmente los consultores, en este caso profesores de ingeniería hidráulica, ¿no? Como el ingeniero Quisca, tienen consultoras y estas consultoras son pequeñas, pero desarrollan trabajos bastante complejos, ¿no? Y estos trabajos complejos te ayudan a aprender bastante, ¿no? No vas a ver en otros lados proyectos de este tipo, ¿no? No porque son especialistas. Y para citar ejemplos, PRZ Ingenieros, eh, la consultora del ingeniero Samuel Quisca, MK, que es de Mansen y Kuroiwa, ABR de Aquiles Berrocal, hay un ingeniero que se llama García Gambini, no recuerdo su empresa de ahora, pero todos ellos tienen, ¿no? Hydroclick, por ejemplo, que también desarrolla proyectos importantes, ¿no? Entonces, todas esas son empresas pequeñas como para que uno pueda aprender, ¿no? A partir de esto, bueno, han salido grandes profesionales a partir de estas empresas. Entonces, a partir de eso, tuve algunas reuniones con ingenieros ya de bastante experiencia, ¿no? Y justo también en PRZ hice un servicio para Ausenco, ¿no? En este caso, para un proyecto de Antapacay. Y entonces, a partir de ahí es donde voy para Ausenco, ¿no? Y Ausenco principalmente me dio un salto cualitativo, ¿no? Generalmente, si bien las empresas pequeñas desarrollan proyectos más complejos o de todo tipo, ¿no? El estándar de calidad tampoco es muy alto, ¿no? Se revisan a veces o le dan un ojo bastante rápido. ¿Por qué? Porque
son ingenierías más pequeñas, ajustadas en presupuesto, entonces no hay muchas horas para revisar todo esto, ¿no? En AU5 sí, porque es una compañía de bastante prestigio, ¿no? Entonces es un salto cualitativo donde todo lo que haces tienes que hacerlo bien y sustentado y saber cómo y saber por qué, ¿no? Porque después otros ingenieros de igual nivel o mayor nivel, como son en este caso para las mineras, van a preguntarte por qué o van a revisarte, ¿no? Y a partir de eso también Ausenco me dio la oportunidad de participar en proyectos internacionales, ¿no? Ya no de Perú, sino participar como soporte ya a Ausenco Santiago, ¿no? Y ahí es donde trabajaba para Ausenco Santiago y me regía incluso a su horario, y ahí pude ver ya, bueno, primero lo rescatable es que los ingenieros peruanos somos muy buenos a nivel de diseño, ¿no? Los ingenieros de Santiago, ellos se dedican principalmente a temas de gestión y los que desarrollan los modelamientos son personas técnicas, ¿no? Quiere decir, una persona que lleva 4 años de estudios en algún instituto o alguna universidad tal vez, ¿no? Pero ellos ellos realizan los diseños como tal. Y los ingenieros solamente los revisan, aprueban algunas veces diseños regulares, ¿no? Los diseños peruanos sí son de alta calidad, ¿no? Y ellos principalmente se enfocan en desarrollar entregables, como son memorias, como son CAPEX, metrados y esas cosas, ¿no? Entonces, a partir de esta enseñanza fue el intercambio cultural que tenía, ¿no? Incluso algunos proyectos EPC, Engineering, Procura y Construcción, ¿no? Que Ausenco participó hasta en la construcción, entonces uno da soporte a todo eso, ¿no? Entonces es importante cuando ver que un diseño se construye y también ver cómo se ha construido. La solución que tú planteas no necesariamente en campo se aplica, porque hay cambios de topografía, hay algunas cosas que no se han detallado, entonces todo ello ayuda al aprendizaje. Después de eso trabajé en Visa, ¿no? Y en Visa yo ya tenía los criterios definidos. Y principalmente lo que me llamó la atención de ellos es que habían agarrado un proyecto muy grande y estaban jalando profesionales altamente competitivos, ¿no? Y ahí es donde pude trabajar con profesionales muy capos, ¿no? Ya trabajaba con seniors, ¿no? Seniors me refiero a personas que ya tienen más de 12, 15 años de experiencia, ¿no? Entonces ellos ya saben, ya manejan proyectos, entonces uno aprende de ellos, ¿no? Y ellos ya te van soltando de a poco para que tú veas liderando equipos, ¿no? Y cuando me refiero a equipos puede ser un junior o puede ser alguien de CAD o un diseñador o proyectista, como se les llama, ¿no? Entonces me ayudó Visa también. Después fui a Andes Asociados, ¿no? Y a partir de esto ya, como mencionaba, ya tenía los criterios definidos y ahí es donde me soltaban ya más a coordinar proyectos, ¿no? Desde luego los desarrollaba, pero tenía asistentes ya que hacían algunas labores, yo les revisaba y bueno, yo le daba los últimos toques en caso no se haya desarrollado el trabajo con el estándar adecuado, ¿no? Y ahí desarrollaba en este caso, los entregables, ¿no? Todos estos trabajos han sido de sumo aprendizaje para mí, ¿no? En diversos aspectos, en aspectos técnicos, en aspectos de gestión. En Andes, por ejemplo, ya he adoptado a algunos alumnos, por así decirlo. Me ha tocado enseñar, ver el crecimiento de ellos, cómo van desarrollándose. Entonces, todas estas empresas dan aprendizaje y desde luego ya, ahora he vuelto a Ausenco, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una empresa que me da mayor tranquilidad, ¿no? Ya puedo desarrollar mis habilidades en otros aspectos, ¿no? Ya enfocarme en otras cosas, porque no todo es trabajar tampoco. Uno tiene que ver temas de maestría, tal vez consultoría externa, como también la estoy desarrollando, o llevar idiomas, no sé, ver algún negocio. Entonces, no todo es trabajo, ¿no? También debemos ver eso y la empresa donde ustedes deben estar también debe respetar ello, ¿no? Entonces, ahora algunas recomendaciones técnicas que debemos dar. Lo primero y lo más importante es saber las especialidades o a dónde vamos a ir como ingenieros hidráulicos, ¿no? A partir de eso uno ya puede saber qué cosas tiene o qué habilidades técnicas debe tener, ¿no?
como prioridad respecto a otras. Por ejemplo, tenemos la hidráulica oceánica, ¿no? Eso es muy poco a nivel Perú, hay unas 2 o 3 empresas nada más que la realizan. No significa que no puedan realizarlas, ¿no? Sin embargo, el comportamiento marítimo es diferente a un comportamiento, en este caso, de las lluvias o hidráulico fluvial, ¿no? Algunas habilidades acá que deberían tener en cuenta es la mecánica de fluidos como tal y algunos software ya como ANSYS, ¿no? Software 3D, ¿no? O algunas plantillas ya que se tengan. También puede haber la rama, alguno que le pueda gustar las estructuras, ¿no? Pueden desarrollarse como hidráulicos estructurales. ¿Qué labores realizan los hidráulicos estructurales? Por ejemplo, eh, como tal, bueno, desarrollar la estructura, el dimensionamiento de acero, de concreto, del, de las estructuras hidráulicas, ¿no? Es sometido a diversas cargas o a diversas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, podrían desarrollar un tanque elevado, ¿no? El comportamiento del agua es diferente ahí en condiciones estáticas y condiciones pseudoestáticas, ¿no? Bueno, por ejemplo, algún canal o alguna represa. Hay diversas cosas, ¿no? Son lo más seguro es que se tengan estructuras muy poco convencionales, como se ve en la imagen, por ejemplo, ¿no? Una bocatoma, ¿no? Tal vez alguna rápida, tengan que desarrollar los dentellones, una presa. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Ingeniería hidrosanitaria, como en este caso ya relacionado al drenaje pluvial, ¿no? El drenaje pluvial, el agua de las lluvias es captado y conducido por redes por debajo del suelo, y entonces esto también se modela, ¿no? En este caso en InfoWorks, ¿no? Si ustedes van a desarrollarse ahí, deberían saber InfoWorks o EPANET o WaterCap, ¿no? En este caso, eso es más aplicado a eh, sanitarias, pero en este caso a la red de agua potable, ¿no? Pero en este caso para hidrosanitaria es InfoWorks, ¿no? Para riego también se desarrolla labores, ¿no? No podrían ser especialistas tal vez, pero debemos tener en cuenta ya ahí tener criterios más hidrológicos, por ejemplo, ahí hacer balances, saber algo software CropWatt, ¿no? Pero sobre todo tener en cuenta balances y diseño de estructuras hidráulicas. ¿No? También hidrogeología, ¿no? Si nosotros vamos a irnos por la hidrogeología, esta es una rama un poco más compleja, ¿no? Pero en este caso deberíamos saber ya algún software como ModFlow. Hidráulica fluvial es lo que más se ve y en el boom en el que estamos, ¿no? Acá deberíamos saber software como el GECRAS, como el IBER, como el GHMS, ¿no? También tenemos la gestión de recursos hídricos, en este caso ya es más normativa, ¿no? Ya gestión, tener en cuenta lo que menciona el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Algunos temas de leyes, ¿no? Y también comportamientos hidráulicos para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Y en este caso, como el ingeniero Kiska, algunos temas de presas, ¿no? En este caso ya es no es que sea una rama como tal, sino que utiliza otro tipo de comportamientos, por ejemplo, hace el cálculo de sedimentos, hace el cálculo, hace balances, hace cálculo de avenidas máximas. Entonces, es una suma de cosas que hacen bastante buena esta rama, ¿no? Y como habilidades técnicas es bastante importante que una vez que ustedes ya se hayan enfocado en la especialidad en la que van a estar, por ejemplo, hidrología, es bastante importante que ustedes puedan tener el comportamiento hidrológico, ¿no? Y bueno, como tal, nosotros debemos tener comportamiento sobre todo en los fenómenos hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar un canal, saber cómo se está desarrollando el flujo, si es crítico, subcrítico, si va a haber resalto hidráulico, dónde va a haber resalto hidráulico. Entonces, todo ello nos va a ayudar, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos criterio ingenieril. Eso es bastante importante, o por no decir que es lo primordial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener alguna charla con algún ingeniero de mayor experiencia o con alguno que recién está iniciando, pero
al fin y al cabo todos somos ingenieros, ¿no? Y eso no está tan relacionado a la experiencia, sino al criterio, ¿no? O tal vez si en este caso desconocemos, tener en cuenta o preguntarnos respecto, mira, estamos diseñando, por ejemplo, algún muro de 1,50 m, por ejemplo, y nosotros preguntamos, oye, ¿qué sucedería con la estructura? ¿Va a soportar? ¿Va a haber asentamientos? Siempre preguntar qué va a suceder, ¿no? O está planteándolo correctamente, o siempre preguntarnos por qué y a partir de eso vamos a desarrollar nuestro propio criterio, ¿no? Porque el criterio también se va mejorando a medida que nosotros vamos conociendo un poco más. Después, tener dominio del software a nivel intermedio, en ese caso, es algo importante porque al inicio generalmente todos vamos a desarrollar o vamos a hacer parte netamente técnica, ¿no? Vamos a desarrollar proyectos, vamos a hacer la parte operativa, ¿no? Y si no, si desconocen algún software, ¿no? Lo cual es válido, ¿no? No tienes que saber todo, ¿no? O puedes saber un poco, ¿no? Tú puedes tener criterio, pero lo que no debe faltarte son las ganas de aprender. Las ganas de aprender es bastante importante. Y no todo te lo va a resolver tampoco el ingeniero intermedio o algún ingeniero que te esté guiando, ¿no? Eso es bastante importante. La mayoría de cosas que yo he aprendido, lo he aprendido en YouTube, por ejemplo, o leyendo, ¿no? En el mismo trabajo, en mi casa, ¿no? Entonces, desde cosas básicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algún software ArcGIS, por ejemplo, no nos han enseñado, o hay cursos, sí, pero no todos llevamos esos cursos, entonces, para hacer un mapa, para hacer algún modelamiento hidrológico, necesitamos de esas herramientas. Y información hay, ¿no? Hay personas que ya han hecho todo esto, entonces, y lo han subido, eh, tienen el agrado o el placer de compartirnos la información porque es bastante bonito compartir la información, ¿no? Entonces, nosotros aprendamos de esto, ¿no? Usemos estas herramientas. Cuando ya nosotros no tengamos o no tengamos alguna salida, ya recién podemos preguntar, ¿no? O si queremos agilizar procesos, desde un inicio, ¿no? Ya vamos preguntando o podemos matricularnos en cursos al paralelo, ¿no? Porque generalmente las otras personas que están trabajando con nosotros pueden trabajar con uno, dos o tres proyectos y va a ser más complicado que nos puedan enseñar. O incluso también hay casos que ingenieros que no les gusta enseñar, ¿no? Son más cerrados con la información. Entonces, por nuestra propia cuenta, nosotros como samarquinos estamos acostumbrados a eso, ¿no? A ser autodidactas. Después debemos tener en cuenta la lectura de normas. Por ejemplo, debemos tener ya, si nosotros sabemos que vamos a desarrollar esta rama, debemos tener en cuenta nuestra manual de hidrología y drenaje, por ejemplo, ¿no? Ahí, si bien no es un libro netamente técnico, nos va a dar las pautas de qué cosas se utiliza, por ejemplo. Si nosotros vamos a hacer hidrología, te va a decir cómo es que se realiza, o qué fórmulas están utilizando, o qué autores están citando, ¿no? Entonces, esta norma rige para Perú. Entonces, una vez que nosotros conocemos qué cosas se están empleando para desarrollar un proyecto ingenieril, ¿no? Ya nosotros podemos ir y repasar esto, ¿no? Ahora debemos tener al menos haber leído un libro de hidráulica, por ejemplo, el Máximo Villón, el Vente Show, por ejemplo, ¿no? No al revés del derecho, pero tener en cuenta algunos criterios básicos como para poder desarrollarnos. Después debemos tener dominio de procesos constructivos, ¿no? Ya que nosotros si vamos a desarrollar algo, debemos plantear cosas innovadoras, pero también que se puedan construir. Suponiendo que nosotros vayamos a plantear un muro y lo hagamos de, por ejemplo, bastante ancho, ¿no? De 50 centímetros. Eso es muy complicado que construya por tema de costos, ¿no? Entonces, o el tema, o saber cómo se construyen nuestros diseños, ¿no? Entonces, eso va a ayudar que nosotros seamos bastante ingeniosos al momento de plantear soluciones, ¿no? Después también debemos estar abiertos a intercambiar ideas, principalmente con ingenieros de mayor nivel o con ingenieros que ya hayan pasado por esto, ¿no? Entonces, a partir de ello nosotros podemos aprender, ¿no? Entonces, este intercambio de ideas también suma en nuestras habilidades
técnicas. Y lo principal también es tener calidad y eficiencia en el trabajo. La calidad y eficiencia en el trabajo que nosotros tenemos va a influir bastante al momento de contratar o recomendarnos en otros trabajos, ¿no? Esto habla por sí solo. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos alguna hoja de cálculo y estamos mandando o estamos escribiendo con algún error ortográfico, o le damos sin formato, o le pasamos así un documento en Word, por ejemplo, eh, sin la calidad, ¿no? O nos demoramos mucho, tal vez, ¿no? Influye, ¿no? Eh, Podemos demorarnos, es cierto, pero debemos tener una cierta idea de cuánto. ¿Por qué? Porque tal vez esa información es bastante importante, ¿no? O es requerida. Entonces, debemos ser eficientes y saber, por ejemplo, no lo vamos a resolver todo por nuestra cuenta, ¿no? Si llegamos a un punto, tal vez es bueno preguntar, ¿no? Últimamente me ha tocado trabajar con algunos ingenieros de la UTEC, por ejemplo, en Andes, donde trabajé, y ellos son bastante, no le temen, por ejemplo, no tienen vergüenza de nada ellos, ¿no? Ellos preguntan desde cualquier cosa, incluso cuando también desarrollan algo, te preguntan, amigo, ¿está bien? Mira, he desarrollado esto, ¿está bien? ¿Puedo mejorar? A veces uno no tiene tiempo, pero como tienen muchas ganas de aprender y no tienen vergüenza, ¿no? Aprenden más rápido y son más eficientes en su trabajo. ¿Por qué? Porque a cada rato se están preguntando, dan un paso y te dicen, bueno, está bien, entonces continúan, ¿no? Pero me ha tocado trabajar con otros ingenieros que desde luego yo les he estado revisando, o sea, preguntándoles cómo van, y en cierta forma parecía que estaba bien su trabajo, pero no, ¿no? Después ha habido un error como en un examen al inicio y después ya tenía que realizar todo nuevamente, ¿no? Entonces no ha sido eficiente con su trabajo, ¿no? Entonces todo esto influye, ¿no? Y al momento de tener en cuenta ya los apoyos que vas a tener, o incluso tú mismo te sientes bien cuando realizas bien los trabajos, ¿no? Esas serían las recomendaciones técnicas que yo pueda darle, ¿no? Acá podemos rescatar el criterio, ¿no? Al dominio de algunos software y calidad y eficiencia en el trabajo, ¿no? Esto es muy importante porque los mismos ingenieros dicen, este muchacho es bueno, este muchacho quiere aprender. Bueno, llévatelo, ¿no? O te recomiendo a este ingeniero, ¿no? En algún momento no siempre vas a ser asistente, vas a ser ingeniero senior o vas a ser jefe de proyectos y va a decir, mira, yo trabajé con él, a este pata sí, ¿no? Desde un inicio se nota que quería aprender, ¿no? Eso es muy ordenado, ¿no? Entonces, sí, sí, te va a dar resultados. Entonces, te van a recomendar o van a hablar bien de tu trabajo. Después, como recomendaciones personales, tenemos la comunicación eficiente, ¿no? Debemos ser bastante comunicativos y de manera eficiente, por ejemplo, comunicar nuestras ideas. Si nos están explicando algo, no tener miedo a decir, mira, no entendí esta parte, ¿podrías repetírmelo? O maneras de preguntar, ¿no? Mira, he entendido tal cosa, ¿es correcto? Entonces te va a decir, sí, bien, ¿no? Entonces, o apuntar todo lo que estás haciendo y después decirle, mira, tengo como puntos rescatables esto, o tal vez darle mejoras, ¿no? O decirle, mira, se podría hacer de esto en tales pasos, o yo te recomiendo esto. Eso es bastante importante ya a nivel de desarrollo del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas generalmente las vamos a tener, porque somos ingenieros que tenemos exigencia en la universidad, ¿no? Eh, para ingresar a San Marcos también no es fácil, entonces ya tenemos las habilidades técnicas, o si no las tenemos, podemos desarrollarlas, o tenemos la capacidad para desarrollarlas, ¿no? Pero la comunicación, eso sí, si no la tenemos, hay que ir trabajando desde ahora, hay que ser bastante asertivos con la manera como nos comunicamos, hacernos entender, hacernos notar también es importante, ¿no? Y otro punto importante es también tener en cuenta el trabajo multinivel, ¿no? O sea, saber con quiénes estás trabajando o tu trabajo cómo influye dentro del proyecto. Por ejemplo, si tú estás desarrollando un modelamiento de alguna alcantarilla, entonces, bueno, tengo que tener en cuenta que es una alcantarilla, ¿no?
después será, no sé, un río, o tal vez la labor que estoy realizando es bastante crítica, entonces tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, me puede tomar 2 o 3 días y no me piden este trabajo, pero va a llegar un momento donde me lo van a requerir de suma urgencia o tal vez este trabajo es input para otras cosas, entonces saber todo ello, ¿no? Eh, un punto bastante importante también son las habilidades blandas, ¿no? Como ingenieros debemos tener estas habilidades y eso nos va a diferenciar sobre todo, ¿no? Si ustedes ven a los ingenieros de proyectos, a los jefes de proyectos, ellos ya han desarrollado la parte técnica o en algunos casos, he conocido casos de ingenieros que no han cerrado bien esas etapas, o sea, no es necesario que cierres bien, que seas un experto modelando o diseñando, pero tienes que saber al menos los criterios básicos o intermedios y a partir de eso transmitirlo o gestionar bien a las personas, o en este caso, alentar al equipo, porque es un equipo, un grupo humano, ¿no? Entonces el grupo humano también tiene falencias, también se cansan, tal vez no están comprometidos, existen muchos diferentes comportamientos, no todos son buenas personas, algunos se paran quejando, entonces todo ello debemos manejar, ¿no? A nivel ya de gestión de equipo, ¿no? Y eso es principalmente lo que viene a ser también las habilidades de gestión, ¿no? Gestionar bien nuestro tiempo, ser bastante ordenados, eso va a influir bastante, ¿no? Mira, bueno, yo estoy, si me dan una tarea, controlar el tiempo en lo que estoy realizando, tal vez si lo desarrollo en 2 horas, tal vez lo puedo desarrollar en 1 hora y media, o tal vez puedo ver cómo lo puedo desarrollar mejor, o tal vez gestionar bien la información en la que me dan, darle un buen formato, redactar un buen correo, ¿no? Todas esas cosas son bastante importantes. Otro punto bastante importante es saber, saber el rol que tienes en el juego. Yo lo llamo así, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros ahora como tal nos encontramos en un boom de la ingeniería. Y cuando me refiero en el boom de la ingeniería, no sé si alguno de ustedes recuerda o ha visto o que estamos desarrollando proyectos de la NIN, ¿no? De la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Que antes era el ARCC, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces, nosotros como tal sabemos que el Perú tiene bastantes deficiencias hidráulicas, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Perú? Ha dicho, bueno, vamos a cerrar estas brechas. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha contratado o ha hecho contratos marco, en este caso con otros países, ¿no? Con el Reino Unido, para desarrollar soluciones integrales para ríos, en este caso en Trujillo, para hacer drenaje pluvial, para desarrollar la ingeniería en el río Tumbes, en el río Rímac también se está desarrollando una ingeniería integral que va desde Santa Eulalia, ¿no? Entonces imagínense cuánto dinero hay y cuánto trabajo también hay para el ingeniero hidráulico, ¿no? Entonces eso se va a ver reflejado, tal vez ahora se ve reflejado, pero en unos años se va a ver más reflejado. ¿Por qué? Porque va a haber más puestos para ingenieros hidráulicos, ¿no? Entonces, o si no, también para otras plazas como BIM, por ejemplo, para costos, para modeladores, ¿no? Por ejemplo, en Perú antes no se desarrollaban los proyectos con la importancia que se le daba en drenaje pluvial, ¿no? Si tú has ido, por ejemplo, a alguna ciudad de la sierra, no tienen drenajes eficientes, ¿no? Y cada cierto tiempo se paran desbordando, las calles se paran inundando. Entonces, ¿y por qué? Porque el ingeniero peruano no estaba preparado, ¿no? ¿De dónde ahora se están desarrollando, ¿no? Y ahora, ¿qué está haciendo? Está obligando a que los ingenieros, por ejemplo, estén estudiando InfoWorks, por ejemplo. Antes no sabían ni siquiera que era InfoWorks. Ni siquiera la norma que tenemos para drenaje pluvial es la C040. Está desarrollada a las justas, no tenemos ni sustento, ni por la parte normativa estamos bien en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahora sí ya hay ingenieros que son especialistas en drenaje, han venido ingenieros de otros países, ¿no? En este caso, las empresas ya grandes que han tomado estos proyectos ya están capacitando a su gente, ¿no? Y el ingeniero peruano es bastante hábil, bastante aprende rápido, ¿no?
estudia bastante, ¿no? Entonces ya somos especialistas, estamos desarrollando proyectos, había muchas interferencias y todo ello, ¿no? Entonces, saber tu rol en el juego no es, por ejemplo, saber diseñar como tal, ¿no? Sino saber que el Perú se encuentra en un auge de desarrollo de proyectos de ingeniería hidráulica y saber a qué rama vas a irte, por ejemplo, a la parte hidráulica fluvial, a la parte de drenaje. Otro punto importante también es que nosotros tenemos un boom minero, ¿no? O ya el contexto del cambio de energía, ¿no? O el traspaso de energía ya por la energía eléctrica va a requerir más cobre o va a requerir más minerales y por eso es que está creciendo la minería en el Perú y hay muchos proyectos mineros y las minas como tal se encuentran en lugares recónditos y en esos lugares recónditos se requiere bastante ingeniería hidráulica, ¿no? Entonces es un rubro también que también hay bastante plazas para ingenieros hidráulicos, para ingenieros de diseño, por ejemplo. Ahora, si ustedes pueden revisar ofertas, ni siquiera se ocupan las plazas. Hay tanto trabajo para ingenieros en ese rubro que ni siquiera encuentran, tienen que promover en algunos casos o robarse, por así decirlo, ingenieros de otras empresas más pequeñas o pagarles más o tal vez explotar un poco más a su gente, ¿no? Para que se puedan cubrir estas plazas, ¿no? Pero todo ello nace de saber tu rol en el juego, ¿no? Yo voy a estar en tal rubro, o en el rubro minero, o en este rubro, o a qué empresa, o qué empresas son competitivas en este sector, yo voy a ir a esta empresa, entonces todo eso, ¿no? Ayuda bastante como recomendación personal para que tú ya tengas bastante clara tu meta. Después es creer en ti mismo, algo que es muy importante es que creas en ti mismo. No todas las labores que vas a realizar las vas a saber, pero debes creer en ti mismo, debes tener mucha seguridad, mucha confianza en ti mismo. Eso te va a ayudar a nivel de desarrollo personal y se siente también cuando un ingeniero es seguro, ¿no? Ahora, también tienes que revisar las cosas que realizas, no porque vas a creer, vas a dejar, ¿no? Que está bien, ¿no? Siempre es bueno recibir feedback del resto, ¿no? De otros ingenieros, de algunos compañeros para que te ayude a mejorar, ¿no? Pero creer en ti mismo, saber qué es lo que tienes, qué es lo que puedes ofrecer, creértela, ¿no? Te va a ayudar a llegar bastante lejos. Ahora, ya como consejos en este caso, de ya un más como una especie de consejos o ya desarrollo es ser bastante responsables con su trabajo. Eso es muy importante. Antes yo no es que no era responsable, sino que decía, bueno, es mi trabajo, yo le doy las horas que, que se deben dar a este trabajo. Sin embargo, a veces no quería dar un poco más, ¿no? Pero no, es bastante importante conservar tu trabajo, ¿no? Es valorar tu trabajo. ¿Por qué? Porque este trabajo ahora tal vez no te pueda recompensar bien, ¿no? Pero en algún momento te va a dar satisfacción, tus padres dependen de eso, o vas a ser cabeza de familia, te vas a desarrollar más rápido, ¿no? Ser bastante responsable. Y cuando me refiero a ser bastante responsable, también es darle la prioridad o el lugar que se merece tu trabajo. Descansar bien, estudiar, no solamente todo lo vas a aprender en tu trabajo, sino también estar atento a innovar, ¿no? O ver de qué manera se puede realizar más rápido ese trabajo. Otro punto también importante es saber tener en cuenta las prácticas tempranas, prácticas profesionales o prácticas preprofesionales tempranas. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a perder el temor, ¿no? Cuando uno consigue su primera chamba es uno puede ser bastante dubitativo, tal vez porque te puede mandar a hacer alguna cosa que tú no conoces, por ejemplo, o qué me mandarán a hacer. Entonces, romper esta barrera desde muy temprano ayuda, ¿no? Porque ya en el siguiente trabajo vas a ir con mayor confianza, ya sabes cómo se desarrolla el ámbito ingenieril, ya vas a tener relaciones personales con otros ingenieros, ¿no? Y si no se dan las cosas, ten paciencia en ti mismo, ¿no? Eso es bastante importante. Todas las personas avanzan a un ritmo bastante diferente, ¿no? Algunas tienen suerte, o sea, me refiero porque la suerte también está de nuestro lado. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en PRZ,
tuve la suerte, por así decirlo, que uno de los ingenieros intermedios para los cuales yo trabajaba renunciara y quiero otro trabajo. Entonces me dijeron, Oliver, ¿estás preparado para asumir sus funciones? Y yo dije, obvio, claro, estoy preparado. Entonces, eso es suerte, ¿no? Y si a veces no se dan las cosas, confía en ti mismo, sigue dándole porque va a llegar el momento y tú tienes que estar preparados, ¿no? Las oportunidades a veces tienes que buscarlas tú misma, pero siempre y cuando estés preparado, ¿no? Tienes que adaptarte a lo que te toque, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en el primer trabajo, al ingeniero que yo daba soporte, él no me daba las cosas importantes, él me daba, por así decirlo, me daba los huesitos y él se comía la carne, ¿no? Me dio, por ejemplo, para hacer un modelamiento de asentamientos en Midas, ¿no? Y yo, por ejemplo, nunca había desarrollado Midas, ni siquiera teníamos la licencia. ¿Qué tuve que hacer? Averiguar bastante, me tuve que crear un correo institucional, ¿no? Descargarme, pedir permiso a una entidad de Colombia que tenía el software, porque este software no era craqueable. Entonces, tienes que adaptarte, ¿no? A las labores que te dan, puedes hacerlo. Y finalmente eso te ayuda, ¿no? Porque ya aprendí a hacer modelamiento de asentamientos, ¿no? Entonces, los diseños que yo pueda realizar ya tienen un input respecto a esa parte, ¿no? Entonces, y si no se dan las cosas o si estás en otro rubro, en el tema de costos, tienes que adaptarte, ¿no? Te va a llegar la oportunidad o tal vez vas a sacar algo bueno de eso, ¿no? Y sobre todo, todos estos inputs son importantes para tener la meta clara, ¿no? Tal vez tú quieres ganar un poco de experiencia y estás soportando, por así, el trabajo, ten la meta clara, ¿no? Yo estoy ahora acá, pero en unos meses o voy a estar en otra empresa, o voy a llevar este curso, o me falta esto, pero yo puedo, con este aprendizaje voy a llegar a tal lugar. Siempre tener en cuenta qué es lo que estás desarrollando o qué vas a aprender, ¿no? Trázate metas a corto plazo, a mediano plazo, ¿no? Porque a largo plazo ya es un poco difícil, a veces no tenemos controlado todo, ¿no? Y preguntarnos siempre, ¿dónde estoy hoy? Si estoy realizando mis prácticas o estoy en la universidad, digo, bueno, estoy hoy en la universidad, después, ¿dónde quiero trabajar? ¿O dónde me veo en unos años? ¿Dónde estaré mañana, no? Conseguí mi primer trabajo. Bueno, estoy acá hoy. ¿Qué voy a aprender mañana? ¿Qué labor voy a desarrollar? ¿Qué labores me van a asignar? Después de realizar esto, ¿qué quiero aprender? ¿No? O sea, ver de manera integral. Por ejemplo, si vas a desarrollar un proyecto de ríos, ¿no? Y te mandan a calcular algo, entonces, ¿pero para qué sirve esto? ¿No? Yo puedo desarrollar lo siguiente que se viene. O el input que estoy preparando, ¿para qué sirve? ¿No? Esto lo puedo aprender mañana, ¿cuánto tiempo me va a tomar en aprender? Estar siempre preguntándonos en dónde estamos, qué vamos a lograr, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos hace dar cuenta de las fortalezas, debilidades, el análisis FODA, ¿no? Que debemos realizarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones personales, ¿no? Y ya como consejos prácticos y ya reflexiones, ¿no? Para ya cerrar, ¿no? Consejo práctico, responsable. Vuelvo a repetir, eso es bastante importante que sea responsable. He tenido algunos apoyos, por ejemplo, ¿no? Eh, que tenían que realizar un trabajo, ¿no? No lo realizaban, bueno, es cierto, tal vez puedas demorar, no digo que no puedas demorar, a veces no salen las cosas, pero sé responsable, cumple con tu trabajo, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ya amigo, está bien, y bueno, incluso no terminaba el trabajo y se quería ir a tiempo, ¿no? Entonces, no te digo que te quedes, ¿no? Pero quédate un ratito o aprende o en tu casa averigua cómo se hace, sé responsable, ¿no? O entrégame bien las cosas, o deja que yo revise y te dé mis comentarios, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de responsabilidad del trabajo para que cumpla tus objetivos. Los idiomas, por ejemplo, es bastante importante. Eh, y no subestimemos a este tema del idioma, porque ahora, por ejemplo, bueno, yo llevé el inglés a nivel intermedio, ¿no? Pero cuando retomé Ausenco, ahora último, me tocó trabajar para Canadá, ¿no? Entonces,
Ahora trato directamente con los canadienses, pero para mí esta es como que una brecha, porque yo sí los entiendo, les puedo responder, pero no es al nivel nativo como ellos se desarrollan. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad desde ahora de estudiar idiomas, es bastante importante. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar. Tal vez en algún momento ustedes quieran hacer su maestría en otro lado o como habilidad ya como competencia laboral les va a ayudar bastante el idioma. El networking es algo importante que he visto ya y estoy orgulloso de que en San Marcos se esté desarrollando bien eso. Por ejemplo, en las actividades del CONEI he visto que están ahí desarrollándose bien, que algunos compañeros han obtenido buenas notas. Entonces, esa chica, por ejemplo, o no recuerdo ahora su nombre, ya se está haciendo notar, ¿no? Entonces ella en cualquier momento, para algún trabajo que se pueda realizar, o la vamos a contactar, o ya tenemos en mente que ella va a ser una buena ingeniera hidráulica, entonces te abre las puertas, ¿no? Tener en cuenta o contactos, por ejemplo, con ingenieros de la UTEC, de la UNI, que van a ser tus colegas a largo plazo, ¿no? Tal vez vayan a llevar proyectos juntos, o recomendaciones, entonces eso es bastante importante. Las prácticas tempranas ayudan en ello también, ¿no? Porque, como ya les mencionaba, te hace romper el hielo más temprano, ¿no? La paciencia en sí mismo también es algo que vuelvo a recalcar, ¿no? Porque a veces uno se puede frustrar, ¿no? No todos llegan a la meta a lo mismo, no todos consiguen trabajo tan rápido, no todos tienen la misma suerte, entonces es importante que tengas paciencia en ti mismo. Análisis FODA también es importante, tener en cuenta qué es lo que, si tú no realizas eso, no vas a poder mejorar porque no sabes las deficiencias que tienes al momento de realizar tu trabajo o qué tienes que mejorar. Entonces, o saber en qué cosa eres bueno y si me dan esto, entonces ya yo empiezo a hacer esto o sabes que puedes recomendarte a partir de un buen trabajo. Entonces, ten en cuenta esto, sea adaptable a los cambios, no te encapriches con una sola empresa, puedes cambiar, eh, puedes conocer a múltiples profesionales, aprender su metodología de ellos, tener en cuenta hasta incluso qué jefe ha sido bueno, quiénes han tenido paciencia contigo, todo eso, ¿no? Esa adaptabilidad a los trabajos y el cambio, ¿no? Después, estar a la vanguardia, por ejemplo, ahora bastante importante el tema de la IA, ¿no? De la IA, si ustedes tienen la oportunidad, ¿no? Páguense un plan pro, te ayuda mucho, por ejemplo, desde, no sé, bueno, tampoco es que vaya a realizar su trabajo de ustedes, pero que corrobore, que les dé una idea, al momento de enviar un correo que corrija su correo, eh, que utilicen de la mejor manera esta herramienta, ¿no? Estar a la vanguardia, y no solamente en eso, por ejemplo, en algún software. Nosotros, a nivel Perú, nunca hubiéramos conocido del Infoworks, del Mike 21, por ejemplo. Siempre se desarrolló con el GECRAS. ¿Y qué hicieron los ingenieros peruanos cuando vinieron esos proyectos grandes? Trabajaron en GECRAS, porque eso es lo que sabían. Y en el IBER no, ¿por qué? Porque el IBER demora un poco más. ¿Y qué pasó? Sucedió lo mismo con el GECRAS, ¿no? O sea, el GECRAS es un software, sí, que te da resultados, pero cuando lo desarrollas, por ejemplo, para un río de 100 kilómetros, ahí ya no es tan eficiente. Entonces, requiere eh, otros sistemas de cálculo, me refiero ya a interfaz o motores de cálculo al momento de la programación del CIEGRAS, y se utilizó el MAC 21. Por ejemplo, llegaron empresas españolas, empresas inglesas, que tenían mayor afinidad por el proveedor, que era inglés, me parece. Entonces optaron por el MAI 21. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Tuvieron que llevar cursos, ¿no? Ni siquiera en YouTube, no sé si hay cursos de esto. Entonces, estar a la vanguardia siempre, ¿no? Siempre hay normativas nuevas que van saliendo, o software que van saliendo, o cursos que van saliendo, por ejemplo, en el tema del BIM, o antes no se veía, por ejemplo, el Dynamo en hidráulica. Entonces hay tantas cosas que van saliendo para optimizar trabajos que nosotros debemos estar viendo, llevando cursos constantemente. Y como les decía, también es importante tener conocimiento del sistema, ¿no? ¿Dónde me encuentro ahora? ¿Cómo se está desarrollando el Perú? ¿Hay oportunidades para mí en ingeniería hidráulica?
Sí, ¿no? Entonces, si hay, ¿dónde las hay? ¿Qué empresas me sirven? Esta empresa es buena formando, como les decía, las empresas pequeñas te forman bien, aprendes un poco más de todo, ¿no? Y después da el salto. O si quieres hacer línea de carrera, ve a una empresa que tenga buenos espacios que tenga buenas recomendaciones para practicantes, para ingenieros, donde aprendes y eres llevado por ingenieros de gran valor, ¿no? Ahora, como reflexión o alguna reflexión personal, ya, o cómo animarlos a ustedes para que se animen a llevar esta, o se animen a irse por esta carrera, ¿no? En este caso, la ingeniería hidráulica, ¿no? Por esta rama. Lo primero es que eh, si ustedes han notado o tal vez conocen algunos ingenieros hidráulicos, somos muy pocos ingenieros hidráulicos a nivel de San Marcos. En mi base tenemos 4, en la base 17 me parece que hay uno, en la base 15 hay uno, en la base 18 me parece que no hay ninguno, en la base 19 ya tampoco tengo mapeado, pero seremos a lo muchos. En la base 14 me parece que hay uno que les ha expuesto tal vez en algún momento a Eric Castilla, ¿no? Eh, entonces somos muy pocos ingenieros hidráulicos a nivel de San Marcos. Entonces, eh, desarrollemos, llevemos a San Marcos, hagamos conocido en ese aspecto, ¿no? No, ¿por qué? Porque somos capaces, de igual manera con disculpe, ay, disculpen, me gusta que me consulten bastante, después vamos a charlar un poco, ¿no? Entonces, somos muy pocos ingenieros hidráulicos, ¿no? Entonces, pero somos bastante buenos, eso sin que no tengan dudas de eso. Somos capaces, bueno, y por decir que somos buenos no es porque es porque confiamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, hagamos conocido a San Marcos por su ingeniería hidráulica, ¿no? Tenemos profesores que son capaces, el ingeniero Arosquipa, el ingeniero Quisca, eh, pues le dan información, ¿no? Nosotros mismos podemos averiguar, ¿ya? Y hagamos conocido a San Marcos, no solamente por su rama de estructura, por su rama de BIM, por su rama de gestión, sino por su rama hidráulica, ¿no? Entonces, también vamos a contribuir al país, por ejemplo, para mí fue bastante importante trabajar o desarrollar el proyecto del aeropuerto de Chincheros o el aeropuerto de Jorge Chávez. ¿Por qué? Porque estoy contribuyendo al país, ¿no? La solución que estoy dando va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a influir en el aspecto de turismo, principalmente eso, en la economía. Algo en lo que siempre quise trabajar, por ejemplo, es en el proyecto del río Rímac, ¿no? Me postulé, sin embargo, el sueldo que pedía no era, no me daban lo que yo pedía, entonces, pero es bastante bonito trabajar para un proyecto muy grande como es el río Rímac, ¿no? Una inversión de 570 millones a nivel de construcción y múltiples soluciones, por ejemplo, porque es muy complejo, vas a tener temas de enrocados, temas de muro pantalla, es un río bastante complejo, ¿no? Entonces vas a contribuir al país, ¿no? Cuando pases, por ejemplo, por ese río, ¿no? O cruces, bueno, acá está la solución que yo he desarrollado, ¿no? Otro punto también importante es que es una carrera bastante rentable, ¿no? Cuando eres bueno, cuando desarrollas bien tu trabajo, es bastante rentable la ingeniería hidráulica, ¿no? Después vas a ver proyectos importantes, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Pero hay proyectos importantes, como les decía, lo que están viéndose ahora, ¿no? Averigüen, por ejemplo, les recomiendo, por ejemplo, que revisen el proyecto de la Quebrada de León, ¿no? Allá en Trujillo, ¿no? Es una ingeniería que se ha desarrollado, hay un aliviadero escalonado que tiene muchos metros de altura, una solución bastante ingeniosa, es un proyecto bastante importante, ¿no? Que ha desarrollado el gobierno de Reino Unido, ¿no? Otro punto importante es que siempre se está innovando. En la ingeniería hidráulica no hay certezas, por ejemplo, ¿no? Si tú desarrollas o modelas algo, no vas a tener la certeza de que así se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque el comportamiento es diferente, ¿no? O sea, no requiere, ni siquiera en modelos físicos vas a poder tener la certeza de que así se va a dar. Entonces, eh,
vas a tener que innovar, vas a tener que presentar soluciones ingeniosas, vas a tener que siempre llevando cursos, llevando una maestría para ser competitivo, viendo, no sé, la manera de complementar tu formación hidráulica, ¿no? Y lo principal es tener pasión por lo que haces, en este caso por la ingeniería hidráulica. ¿Por qué? Porque si tú no tienes pasión por lo que haces, en algún momento te cansas de ello, ¿no? ¿Y qué hace que lo que yo veo que en la ingeniería hidráulica no te vas a cansar porque ves cosas diferentes, ¿no? O sea, no siempre vas a ver canales, por ejemplo, canales vas a ver, pero es un poco más simple, pero a veces vas a ver un río y ese río no tiene las mismas condiciones que un río de la costa, los ríos de la selva también, vas a ver proyectos, no sé, de no sé, por ejemplo, para un aeropuerto es diferente, también hemos visto para un subdrenaje para hospitales, ¿no? Tienen diferentes consideraciones y nunca vas a ver proyectos similares, ¿no? Entonces, eso va a hacer que no te aburras, que no caigas en la monotonía respecto a proyectos de este tipo, ¿no? Y si no, ya vas a estar en otro rol, por ejemplo, si tú ves proyectos respectivos, ya no los vas a desarrollar, ya en algún momento vas a guiar a otras personas, ¿no? Entonces vas a ver de qué manera se puede realizar, ya vas a ver gestión de tiempos, liderazgo de equipos. Entonces todo eso es importante como para que ustedes puedan votar por esta rama. Ahora, el consejo que yo les daría es que den todo de sí y que nunca se queden quietos. ¿Por qué? Porque siempre deben estar en constante movimiento, en constante avance. La sociedad de ahora no espera. Tú descuidas un poco y hay otra persona que ya aprendió, hay otra persona que puede ocupar tu lugar, entonces tú siempre tienes que buscar avanzar, ¿no? Siempre busca avanzar, siempre lleva cursos, si estás en algún bajón emocional o si estás, no sé, tienes una situación complicada, entiende ello, pero entiende también qué va a pasar y vas a continuar desarrollándote y sobre todo lucha por tus sueños, en este caso, desarrollando lo que más te gusta y si es la ingeniería hidráulica, mejor, ¿no? Eso sería, Patrick. Bueno, chicos, ahora pasaremos una ronda de preguntas en donde pueden preguntarle cualquier tema relacionado a lo que es el mentor, el webinar, qué preguntas quieren hacer acerca de la rama de la hidráulica, sobre el webinar o el campo laboral en sí. Creo que sí, Brian. Si puedes, activa tu micro o escríbelo por el chat, como desees. Sí, hola, muy buenas tardes. Una consulta, ingeniero. ¿Cuál sería la diferencia principal que usted, bueno, según sus propias palabras, entre trabajo en campo y en oficina? Bueno, como tal, nosotros como ingenieros hidráulicos podemos desarrollarnos en campo y en oficina. Principalmente para que trabajes en campo, primero la actitud con la cual se trabaja en campo es bastante, tiene otras condiciones, son trabajos a veces un poco más rudos, a diferencia de, por ejemplo, de los trabajos acá en construcción para un colegio, no, en oficina, disculpa, en campo, muchas veces vas a ir a lugares más alejados. Por ejemplo, me ha tocado ir a Cusco, a un lugar que se llama Libitaca, a 5.500 metros de altura, ¿no? Entonces, la situación de la ingeniería hidráulica como tal te lleva a proyectos muy alejados como tal, o en mineras también, condiciones complicadas, ¿no? Y tienes que, es bastante bonito porque aprendes de los fenómenos naturales, eh, y también no es que se diferencien uno del otro, sino que se complementan. ¿Por qué? Porque para diseñar, ¿no? Tienes que tener experiencia en campo, no solamente al momento de tomar datos, sino también al momento de construir, por ejemplo. El diseño que yo voy a realizar o voy a diseñar en campo no se realiza de la misma manera a veces, ¿no? Entonces a veces se hacen replanteos y esos replanteos me van a ayudar a mí para que en un posterior diseño yo pueda desarrollar de mejor manera, ¿no? Entonces van en temas de, primero, de temas ya de
temas físicos, ¿no? Generalmente doy fe de esto, ¿no? Que tienes que caminar bastante, tienes que ser bastante rudo a los climas, eso, si trabajas en consultoría, pero si tú trabajas en construcción de obras hidráulicas, bueno, también ya tiene que ver un poco más con el desarrollo de proyectos o tiene que ver ya como tienes que conocer un poco más del diseño, ¿no? Pero sobre todo es la actitud, ¿no? Ahora, si tú trabajas en oficina, también es bastante bueno porque ahí es donde te desarrollas plenamente o das rienda suelta a tus ideas, ¿no? Ahí vas a ver temas operativos, tienes que proponer soluciones bastante ingeniosas que van a estar en constante repreguntas, ¿no? Te van a estar preguntando, oye, ¿por qué has trazado esto? ¿Por qué has diseñado esto? ¿No? Entonces, esa es la diferencia principal entre un ingeniero de campo y un ingeniero de oficina, ¿no? Ok, espero que hayan resuelto la pregunta y la siguiente sería Erika y después hay una pregunta en el chat. Erika, ¿puedes prender tu micro? Sí, buenas noches, ingeniero. Mi duda era enfocada a qué temas recomendaría iniciar o abordar para iniciar un artículo de investigación, un paper, quizás como recién egresados para realizar la tesis o algo relacionado. Algún tema en ingeniería hidráulica. Bueno, ahora como tal, eh, mm, puedes desarrollar múltiples temas. Sin embargo, para algo bastante novedoso tal vez, ¿no? Bueno, desde luego tengan claro que el ingeniero Kiska va a revisar ello, ¿no? El ingeniero Kiska va a querer realizar un modelamiento tal vez tridimensional y esas cosas que a él le gustan, ¿no? Sin embargo, un tema que les podría ayudar bastante sería un tema y que creo que ustedes también pueden desarrollarlo de una manera bastante buena, es algún balance hidráulico, un balance hídrico, ¿no? En un software que se llama Goldsim, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente desarrollar simulaciones o predicciones en diversos escenarios, ¿no? Ese podría ser un tema, por ejemplo, Eric Castilla ha diseñado algo similar, ¿no? En Python, pero podría hacerse en Goldsim, ¿no? Y el Goldsim es una herramienta no tan complicada como el Python, ¿no? Entonces, el Goldsim te permite realizar eso, podrías realizar no sé, un balance de alguna presa, de alguna cuenca, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes desarrollarlo en eso. O tal vez otro tema que puedes realizar es ahora mismo sobre los proyectos que se están viendo, ¿no? Ahorita estamos teniendo proyectos de gran envergadura, ¿no? Sobre todo en drenaje pluvial, por ejemplo. Si tú quieres innovar en eso, no hay muchos estudios en eso en Perú, ¿no? O, y no hay mucha información o o podrías proponer tal vez una propuesta metodológica, ¿no? Una propuesta metodológica de desarrollo de proyectos de ingeniería de drenaje, ¿no? En este caso, drenaje pluvial, porque no tenemos una metodología, ¿no? La metodología que la han establecido ha sido por propio expertise o la han dado extranjeros, pero no desarrollado a nivel de Perú, ¿no? Entonces, esos dos temas son unos buenos temas y no son tan complejos como para que tú los puedas, o sea, no con la complejidad como tal, de un modelamiento así que te va a tomar bastante tiempo, ¿no? Y a veces hay que ser pragmáticos. Debemos ser pragmáticos porque nos entrampamos a veces en algo y para eso ya nosotros podemos estudiar mucho. Estamos dándole mucho costo de oportunidad a eso. Entonces, es algo bueno que podrían sacar de estos temas que le estoy recomendando, ¿no? Ok, ingeniero. Mi compañero Fernando también quiere preguntar. Sí, Oliver, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por su presentación. Bueno, me metí al webinar
como, por curiosidad también, porque si bien el área de hidráulica no es la que más me llama del todo, aunque sí me da buen momento, tengo una pregunta que es un poco más general a las ramas y capaz un poco personal, que es si en algún momento, en algún trabajo, es como que hay sentido alguna especie de estancamiento o que capaz de ser estar en otro lado o realizando otras actividades, o tuvo la duda de qué más puede hacer aparte de lo que ya está elaborando y cómo, o sea, cómo lidias con esa situación, en cierto modo, y, o sea, creo que me lo da cuando uno no, quizá no se siente en el lugar donde siente que debería estar. No, no sé si se me explica la situación. Sí, sí, te entiendo, correcto. Mira, justamente algo que yo mencionaba ahí dentro de la PPT es tener paciencia en ti mismo, ¿no? A partir ya del desarrollo ya personal que he tenido, ¿no? Me ha ayudado todo eso, ¿no? A entender que nosotros somos una suma de cosas y si nos falta algo, no nos permite desarrollarnos de la mejor manera, ¿no? Y eso puede ser, no sé, a nivel de tema familiar, no sé, a nivel tema de salud, tal vez hasta incluso sentimental podría ser, ¿no? Entonces, esas cositas no nos dejan desarrollarnos. Pero ya yendo a tu pregunta, sí he sentido eso, por ejemplo, al inicio, cuando yo trabajé en la primera empresa, bueno, lo primero es que no se me dio las cosas como yo pensaba de encontrar el trabajo rápidamente. Entonces, pero yo decía, bueno, este compañero ha conseguido trabajo y yo en la universidad hacía mejores cosas, entonces, pero ¿por qué no se me dan las cosas? Pero confié en mí mismo. Después se me dieron las cosas al momento de desarrollarme y, y me tocó a una persona a la que asistía, como les decía, no me daba lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería ver, ¿no? O sea, yo era ingeniero que tenía muchas pilas puestas, estaba preguntando, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y él me daba cosas como que más complejas como para desanimarme. Entonces, lejos de que eso me pueda desanimar a mí, yo lo tomaba como oportunidades, ¿no? Entonces, y desde luego también veía su trabajo, ¿no? O sea, obviamente veía su trabajo y decía, ah, mira, él está desarrollando esto, yo lo puedo desarrollar, sí. Entonces, en ese caso, yo no me sentía o me sentía estancado. ¿Por qué? Porque algunos compañeros ya desarrollaban algún modelo hidrológico, yo todavía no estaba viendo eso. Eh, yo les hablaba como si ya supiera desarrollarlos, porque yo ya había estudiado, pero al momento de desarrollar o al momento de la práctica ya surgen nuevas dudas y yo no estaba preparado para eso. Entonces sí he sentido esas cosas, pero es tener paciencia en ti mismo. Ahora, ¿cómo lidias con esto? Eh, Cuando tú haces bien las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y desde luego también tener la mente abierta. Último también que me pasó, por ejemplo, yo quería ser ingeniero intermedio hace un tiempo, ¿no? Quería ser ingeniero intermedio. Y entonces dije, bueno, Ausenco es mi lugar de confort. Entonces, si yo quiero estar en este lugar, veo y digo, bueno, hay otros ingenieros de base 13, base 14, que me refiero a código de la uni, ¿no? Que están ahí. Entonces, si yo quiero ascender, ellos están antes que yo, ¿no? Entonces tengo que esperar que ellos suban y entonces y después yo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Busqué otra empresa donde yo tenga más protagonismo, donde se me den las cosas. Entonces fui, se me dieron las cosas, aprendí más, conocí más profesionales. Claro que fue duro, ¿no? Porque ya uno va a producir, ahí me explotaban, entonces, pero nunca me mantuve conforme, siempre estuve buscando nuevas cosas, ¿no? Ahora ya he vuelto, después en la otra empresa también, ¿no? Y fue difícil, para mí fue difícil subir a ingeniero intermedio, no porque no lo mereciera, o sea, sí lo merecía. Incluso cuando me subieron a intermedio no sentí satisfacción, ¿no? O sea, porque ya sentía que yo ya era ingeniero intermedio y cuando me dieron ese título simplemente era, eh, bueno, ya soy, ¿no? Pero yo ya me sentía hace tiempo, entonces son bastantes cosas, ¿no? Pero lo primordial es que tengas paciencia en ti mismo, que siempre hagas las cosas bien, que estés enfocado en conocer nuevas cosas y que las oportunidades se te van a dar en algún momento, ¿no? Eso es lo primordial, lo que te recomendaría yo. Ah, ok, muchas gracias, Oliver.
Ok, ingeniero. Prosiguiendo, hay una pregunta en el chat que dice, disculpe, sobre los certificados, ¿tiene algo que tenga gran importancia como lo es el KPM en la gestión o qué certificado nos ayudarían a poder establecernos de manera más rápida? Mira, el proceso de un ingeniero, o sea, independientemente de la rama, o puede ser que algunos ya de acá salen ingeniero de proyectos como tal, ¿no? Primero se desarrollan como la parte técnica, ¿no? Que viene a ser junior, intermedio, senior, y después se vuelven especialistas o se vuelven ingenieros de proyectos. Al volverse ingenieros de proyectos, ellos ya llevan todo lo que viene a ser la parte de gestión, del tema del PMI y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ya gestionan los proyectos y ven que estos proyectos sean eficientes, que cumplan con todos los estándares, que trabajen de acuerdo a la normativa PMI, PMBOK, ¿no? Entonces, si tú quieres desarrollar o tienes estas habilidades desde mucho antes y quieres tal vez estar en la rama hidráulica, ya vas a saber cómo se gestiona el proyecto, porque los proyectos hidráulicos siguen siendo proyectos. El hecho que te desenvuelvas en un lugar diferente no significa que igual el proyecto está siguiendo su curso, pero tú ya sabes cómo es el rodamiento de todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú llegues a ser ingeniero de proyectos o jefe de proyectos, va a ser bastante rápido para ti, ¿no? Porque ya dominas ambas cosas, ¿no? Ya vas a dominar, vas a gestionar proyectos de manera mucho más rápida o vas a liderar equipos de mejor manera. Entonces, estás adelantando procesos nada más. Igual podrías verlo antes o después, pero yo recomendaría que veas antes, ¿no? O sea, como dices, estos certificados te ayudarían bastante. Ahora, ¿qué otros certificados en la parte netamente técnica, refiriéndome a la hidráulica, te ayudarían? Eh, Cursos de hidrología, por ejemplo, saber cómo se desarrolla la hidrología. No sé si en San Marcos han llevado desde la extracción de datos, procesamiento de datos hasta obtener caudales. Después el GKHMS, el GECRAS, ¿no? Y el IBER tal vez. Con esas tres cositas suficientes, yo creo. Después ya vas viendo y vas aprendiendo los ingenieros que te van a estar llevando, van a soltarte de a pocos. Van a soltarte a pocos. Ahora es otra generación, ya van soltando de a pocos, van teniéndole paciencia a los nuevos valores, ¿no? Entonces, eso sería. Ok, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Creo que no habrá más preguntas para usted. Y para cerrar último, como siempre lo hace en un webinar, alguna reunión de Coniger, siempre prendemos unas cámaras y hay una foto final.